Hello everybody, yo soy Vivian Cadena y en el video de hoy continuamos aprendiendo sonidos afines que el método English Easy Way y la corporación UNTEP tienen para que continúes aprendiendo inglés de la forma más fácil. Are you ready? Empecemos. El sonido U también lo podemos encontrar en varias combinaciones. El primero es en la combinación O, por ejemplo, en palabras como book, moon. Las excepciones más comunes a esta regla son, por ejemplo, cuando la doble O está antes de una R. En este caso tiene sonido O. Esto sucede porque la O está controlada por la R, aunque esta regla la veremos más adelante. Por ejemplo, en door, floor. Otras excepciones se dan en palabras con el prefijo cop, por ejemplo, en cooperation. Y en palabras con sonido irregular por su origen, por ejemplo, flood, blood. La combinación UE al final de las palabras también la pronunciamos U. Clue, true, do. Algunas excepciones son en terminaciones que, ge, y en este caso aplicamos la pronunciación que ya hemos aprendido para estas combinaciones. Por ejemplo, en argue, vogue, fugue. Y en otras palabras como avenue, review. La combinación UI la pronunciamos U. Por ejemplo, fruit, suit, brute. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos esta combinación se pronuncia UI. Por ejemplo, quit, quiz. En inglés hay algunos casos en los que las letras no tienen sonido, y esto depende de la combinación en la que se encuentren. En el primer caso debemos recordar que la E al final de las palabras no tiene sonido, excepto en monosílabos. Por ejemplo, en have, cape. La letra K antes de N no tiene sonido. Por ejemplo, en knee, knife. La W cuando se escribe antes de la R es muda, no tiene sonido. Por ejemplo, en write, rap. Hay que aclarar que en otros casos la W sí tiene sonido U. Por ejemplo, en window, wind. La letra L antes de K o M y en la combinación A-L-K la pronunciamos OK. Por ejemplo, en talk, walk. Recordemos que la A matizada por L suena O. Produzcan ahora ustedes en voz alta la pronunciación de estas palabras. Very good. Buck, stock, walker. En la combinación GN al final de las palabras, la G no tiene sonido. Align, vain, feign. En la combinación GH, la G tampoco tiene sonido. Por ejemplo, en write, high. Sin embargo, si esta combinación está al inicio de las palabras, la pronunciamos con G, ghost. Y si se encuentra al final de ciertas palabras, adoptamos un sonido F. Enough, tough, rough. La combinación O-U la pronunciamos AU. Por ejemplo, en about, around, sound. Pronuncien ustedes en voz alta el sonido de estas palabras. Excellent. Round, found, foul. Tengamos en cuenta que en algunos casos esta combinación puede tener sonido U. Por ejemplo, en group, soup, rush. Cuando las vocales están antes de R, pierden su sonido. Para facilitar la pronunciación, aplicaremos las siguientes reglas. Las vocales A, E, O antes de R usualmente se pronuncian con su sonido cerrado, es decir, R, air, or. Por ejemplo, en arm, carbon, barbaric, lord. Las vocales I, U antes de R tienen un sonido aproximado a una E, considerando que esto es solo un matiz que se le da, ya que la vocal prácticamente pierde su sonido. Por ejemplo, en dirt, burgle, curb.
Estudiemos ahora los sonidos afines de la combinación SH. Es importante ejercitar la pronunciación de este sonido teniendo en cuenta que es similar al que hacemos cuando solicitamos silencio. Shh. La combinación SH se pronuncia con dicho sonido: fish, dish, she. La terminación TURE se pronuncia sure. Por ejemplo, en future, structure, picture. Ya conocíamos que la terminación TION se pronuncia shun. Ampliemos nuestro conocimiento agregando estas combinaciones que también se pronuncian con el mismo sonido. Por ejemplo, ambition, musician, passion. Estas terminaciones las pronunciamos should. Por ejemplo, en casual, usual, actual. La terminación IOUS la pronunciamos shus. Por ejemplo, en judicious, delicious, malicious. Y con esto concluimos el programa Fundamentos de Pronunciación y Lectura del Inglés. Te invito a que sigas aprendiendo de la forma más fácil con el método English Easy Way de la Corporación INTEP. Bye.